Antes de que me juzguen, permítanme que les cuente lo que realmente sucedió. Me pasé 30 años preparando bocadillos para el colegio y saltándome mis propias comidas para darle a mi hija todo lo que necesitaba. Pagué la mitad de esa boda en silencio y con una sonrisa, creyendo que era mi deber y mi alegría. Pero cuando me senté en su grandiosa y brillante recepción, me sirvieron un plato que olía a traición y sabía a la comida enlatada de mi difunto perro. Escuché las risas, escuché a su nueva suegra, Isabel, susurrar con veneno en la voz: de todos modos, está acostumbrada a las obras. No lloré. No monté una escena. Simplemente me levanté, salí de allí y hice una llamada telefónica. Pensaban que solo era una pobre viuda, una mujer mayor fácil de ningunear. Lo que no sabían es que la tierra de la que dependía su brillante futuro todavía llevaba mi nombre en las escrituras. Y estaba a punto de enseñarles el verdadero precio de la crueldad. El vestido azul cobalto que elegí para la boda de Carmen lo compré en una tienda de segunda mano en el barrio de Triana hace 3 años. Lo guardé en el fondo del armario, envuelto en papel de seda, esperando una ocasión especial que justificara el gasto de 20 euros. Nunca imaginé que esa ocasión sería el día en que mi única hija se casaría y me trataría como a una extraña incómoda. Mientras el taxi me llevaba por la carretera que salía de Jerez de la Frontera, observé las fincas que se alzaban como fortalezas blancas encaladas bajo el sol implacable de junio. El aire olía a tierra seca, a olivos centenarios y al dulzor lejano de las bodegas de vino fino. Esta tierra siempre me había parecido hermosa, pero también brutal con aquellos que no pertenecían a sus círculos dorados, a las familias cuyo apellido pesaba más que el oro. El conductor, un hombre joven con una sonrisa fácil, me preguntó si era aquí, deteniéndose frente a la finca Valdepeñas. La propiedad se extendía por hectáreas que parecían sacadas de una revista de alta sociedad. Un camino flanqueado por cipreses perfectamente recortados conducía a una casa señorial que susurraba historias de privilegio y tradición. Sí, gracias, mi voz sonó más firme de lo que me sentía por dentro. Le pagué la carrera y añadí una propina generosa. Durante 40 años trabajando como costurera y limpiadora en un colegio público, aprendí el valor de ser amable con quienes trabajan duro por poco dinero. El conductor me ayudó a bajar y, por un momento, su sonrisa genuina fue un pequeño bálsamo para mi alma nerviosa. La entrada principal era un hervidero de actividad. Parejas elegantes emergían de coches de alta gama, las mujeres con vestidos de diseñador que probablemente costaban más que mi pensión de un año, los hombres con trajes a medida que parecían el uniforme de una clase a la que nunca pertenecería. Me quedé parada en la grava, observando el desfile de invitados, sintiéndome tan fuera de lugar como una amapola en un jardín de orquídeas. Una coordinadora de eventos, una joven llamada Patricia con una sonrisa profesional que no llegaba a sus ojos, se acercó a mí. Señora Romero, soy Patricia, la coordinadora. La familia Valdepeñas me ha pedido que la acompañe a su asiento. No me preguntó cómo estaba ni si necesitaba algo. Simplemente me guió por un sendero lateral que evitaba la entrada principal, como si fuera una entrega especial que debía hacerse por la puerta de servicio. El jardín trasero se había transformado en un altar de ensueño. Arcos de bugambillas blancas y jazmín trenzado enmarcaban el área donde Carmen y Ricardo intercambiarían sus votos. Sillas de tijera doradas estaban organizadas en filas perfectas, con lazos de seda ondeando suavemente en la brisa. Todo era exquisito, elegante, insultantemente caro. Recordé las noches que pasé cosiendo ajeno hasta la madrugada, con los dedos doloridos, para poder pagarle a Carmen las clases particulares de inglés que ella consideraba imprescindibles. Ella nunca lo supo, nunca le dije cuánto me costó cada pequeño lujo que ella daba por sentado. Patricia me llevó hasta la última fila, a una silla solitaria situada detrás de una robusta columna de mármol que obstruía parcialmente la vista del altar. No era un asiento de honor para la madre de la novia, era un lugar donde podría estar presente pero invisible. Incluida, pero marginada. Aquí estará cómoda, dijo Patricia, aunque ambas sabíamos que la comodidad no era el objetivo. Su sonrisa tenía la misma calidez que la puerta de un frigorífico. Me senté y coloqué mi pequeño bolso de mano en mi regazo.
Dentro llevaba un pañuelo que había bordado mi madre, una foto de mi difunto esposo Javier y una pequeña libreta donde había anotado las palabras que quería decirle a Carmen después de la ceremonia. Palabras sobre cuánto la amaba, cuán orgullosa estaba de la mujer en la que se había convertido, cuánto esperaba que estuviéramos más unidas ahora que ella comenzaba esta nueva etapa. Qué ilusa, los invitados comenzaron a llenar las sillas delanteras. Reconocí algunos rostros de las fotos que Carmen había compartido en sus redes sociales, socios del bufete de abogados de Ricardo, amigos del club de campo, empresarios importantes de Madrid y Sevilla. Nadie me miró. Para ellos, yo era parte del mobiliario, una presencia necesaria pero irrelevante. Isabel Valdepeñas hizo su entrada como una reina descendiendo a sus dominios. Su vestido, de un tono champán diseñado por un modisto famoso, costaba más que mi coche, y los diamantes en su cuello capturaban la luz del sol como pequeñas estrellas frías. Se movía entre los invitados con la confianza de alguien que nunca había dudado de su lugar en el mundo. Cuando sus ojos se encontraron brevemente con los míos, su sonrisa se desvaneció por una fracción de segundo, una microexpresión de desdén, antes de recuperar su compostura de anfitriona perfecta. La música comenzó y el cortejo nupcial inició su procesión. Las damas de honor, todas jóvenes y bellísimas en vestidos de seda color lavanda, caminaron grácilmente por el pasillo. Después llegó el momento que había estado esperando. Carmen apareció del brazo de su padre, radiante en un vestido de encaje antiguo que había pertenecido a la bisabuela de Ricardo. Mi corazón se hinchó de orgullo y dolor al mismo tiempo. Se veía magnífica, como la princesa que siempre soñó ser. Pero cuando sus ojos recorrieron la congregación, pasaron sobre mí como si fuera transparente. No hubo una sonrisa de reconocimiento, no hubo un gesto sutil de gratitud por estar allí. Era como si los 35 años que la había criado, amado y sacrificado por ella se hubieran borrado de su memoria. La ceremonia fue hermosa, pero impersonal. Las promesas de amor eterno se sintieron ensayadas, las lágrimas de alegría parecían más actuadas que auténticas. Cuando el sacerdote preguntó si alguien se oponía a la unión, hubo un silencio tenso. Por un momento absurdo, pensé en levantarme y decir algo. No para oponerme, sino para recordarles que yo existía, que había criado a esta mujer extraordinaria prácticamente sola, que mi amor había sido la constante en su vida incluso cuando todo lo demás se tambaleaba. Pero permanecí sentada, con las manos entrelazadas en mi regazo, observando cómo mi hija se convertía oficialmente en una Valdepeñas. La recepción se trasladó a una carpa elegante, adornada con luces de verbena y centros de mesa que costaban más que mi alquiler mensual. Los invitados se mezclaban con copas de fino y manzanilla, riendo y compartiendo historias que no incluían ningún recuerdo mío. Fui asignada a una mesa en la esquina más lejana, acompañada por algunos empleados de la finca que habían sido invitados por cortesía. Durante la cena, observé a Carmen y Ricardo en la mesa principal, rodeados de amigos y familiares que lo celebraban. Isabel Valdepeñas contaba anécdotas encantadoras sobre la niñez de Ricardo, mientras que nadie mencionaba nada sobre la infancia de Carmen. Era como si su vida hubiera comenzado el día que conoció a los Valdepeñas. Entonces llegó mi plato. La presentación era artística, una especie de terrina elegantemente moldeada, acompañada de verduritas cortadas en formas geométricas y una salsa que brillaba bajo las luces de la carpa. Parecía sofisticado, el tipo de plato que esperarías en una recepción de la alta sociedad andaluza. Pero el olor me resultó familiar de una manera inquietante. Tomé un pequeño bocado y mi estómago se revolvió inmediatamente. El sabor era inconfundible, comida enlatada para perros. Probablemente de una marca gourmet carísima para disimular, pero comida para perros al fin y al cabo. La textura, el regusto metálico, la forma en que se desmoronaba en mi boca, todo me recordó a las veces que había alimentado a Toby, mi bodeguero andaluz que falleció el año pasado. Miré alrededor de la mesa. Los empleados comían un solomillo con aspecto delicioso. Solo yo había recibido esta delicadeza especial. Escuché risitas ahogadas provenientes de la mesa principal. Isabel Valdepeñas susurraba algo al oído de una mujer sentada a su lado, y ambas miraron en mi dirección antes de soltar pequeñas carcajadas. Luego escuché las palabras que se clavarían en mi memoria para siempre: está acostumbrada a las obras, de todas formas.
La voz era de Isabel, pero la risa que siguió incluía un sonido dolorosamente familiar. Giré discretamente y vi a Carmen, mi Carmen, cubriéndose la boca con su mano de uñas. El silencio de mi pequeño piso en Jerez me envolvió como un abrazo familiar cuando cerré la puerta tras de mí. Mis zapatos de tacón bajo resonaron contra el suelo de terrazo mientras caminaba por el pasillo, pasando junto a las fotografías que documentaban una vida que ahora parecía pertenecer a otra persona. Carmen a los 5 años, con su vestidito de primer día de colegio que yo misma había cosido a mano. Carmen graduándose de la universidad, radiante en su toga y birrete, un logro que había costado mis ahorros y muchas noches en vela. El día que conoció a Ricardo, con esa sonrisa que entonces pensé que significaba felicidad genuina. Ahora, todas esas imágenes me parecían mentiras doradas enmarcadas en la pared. Me dirigí a mi dormitorio, donde me senté en el borde de la cama que Javier y yo habíamos compartido durante los breves pero hermosos años de nuestro matrimonio. Sus últimas palabras antes de que aquel camión se lo llevara en la carretera de Sanlúcar resonaron en mi memoria: cuida bien a nuestra niña, Sofía. Será algo especial algún día. Si pudiera verme ahora, riéndose mientras me alimentaban como a un animal, ¿qué diría? Con manos que apenas temblaban, me quité el vestido azul cobalto y lo colgué cuidadosamente en el armario. Puede que fuera de segunda mano, pero había sido mi armadura para enfrentar un día que había esperado con tanto anhelo. Me puse mi bata de algodón, la misma que había usado durante incontables noches desvelada, cuidando a Carmen cuando tenía fiebre o esperando a que llegara a casa después de sus salidas en la adolescencia. Luego, me dirigí hacia la cómoda antigua que había heredado de mi madre. En el cajón inferior, detrás de álbumes de fotos y cartas de amor amarillentas de Javier, estaba la caja de metal gris que no había abierto en meses. Dentro guardaba los documentos más importantes de mi vida, mi testamento, las pólizas de seguro y la escritura de la propiedad en la costa que había heredado de mis padres. La finca en la Costa de la Luz, cerca de Sahara, había sido el refugio de verano de mi familia durante 3 generaciones. 10 hectáreas de pinar y dunas que daban a un tramo de playa virgen, con una casita modesta pero sólida que mi abuelo había construido con sus propias manos. Cuando mis padres murieron en un accidente de coche hace 15 años, la propiedad pasó directamente a mí. Mis padres, con una premonición que ahora me parecía un milagro, habían querido asegurarse de que yo tuviera algo propio, algo que me diera seguridad financiera independientemente de lo que pasara. Nunca le había dicho a Carmen el valor real de esa tierra. En los últimos años, con el boom inmobiliario en la costa de Cádiz, esas 10 hectáreas valían fácilmente millones de euros. Quizás más. Para ella, era simplemente la casita de los abuelos, donde a veces íbamos a pasar fines de semana cuando era pequeña, antes de que decidiera que esas escapadas eran demasiado rústicas para su gusto. Saqué la escritura y la examiné cuidadosamente. Mi nombre, Sofía Romero Vargas, estaba claramente impreso como única propietaria. Carmen aparecía como beneficiaria en mi testamento actual, junto con la pequeña cantidad en ahorros que había acumulado trabajando todos esos años extra. Siempre había asumido que algún día esa tierra sería suya, que le daría la seguridad financiera que yo nunca había tenido. Pero después de esta noche, después de ver cómo me había tratado, después de escuchar su risa mientras me humillaban, algo fundamental había cambiado en mi perspectiva. Me dirigí a la cocina y puse agua a hervir para una manzanilla. Mientras esperaba, saqué mi vieja agenda telefónica y busqué un número que no había marcado en 2 años. Miguel Sánchez. Había sido uno de mis alumnos más brillantes cuando trabajaba como limpiadora en el instituto. Era un niño tímido y estudioso, hijo de inmigrantes ecuatorianos que trabajaban jornadas interminables en el campo. Yo solía quedarme después de mi turno para ayudarlo con sus deberes, especialmente con lengua y literatura, porque veía en él una chispa de determinación que me recordaba a mí misma. Miguel se había graduado con matrícula de honor, había conseguido una beca completa para la Universidad de Sevilla y luego había estudiado Derecho. Ahora tenía su propio bufete, especializado en Derecho Inmobiliario y Urbanístico. De vez en cuando me enviaba tarjetas de Navidad con fotos de su esposa y sus 2 hijos, siempre incluyendo una nota personal agradeciéndome lo que había hecho por él. Miré el reloj. Las 10:30 de la noche. Demasiado tarde para llamar a su oficina,
pero recordaba que había incluido su número personal en la última tarjeta navideña, por si alguna vez necesitaba cualquier cosa. Marqué el número con dedos que ya no temblaban. Había tomado una decisión. Su voz sonó alerta a pesar de la hora tardía. Dígame. Miguel, soy Sofía Romero. Perdona por llamar tan tarde. Señora Sofía, la calidez inmediata en su voz me tranquilizó. Por favor, no se preocupe. Mi mujer y yo acabamos de acostar a los niños. ¿Cómo está usted? ¿Está todo bien? Estoy bien, Miguel, pero necesito hablar contigo sobre algunos asuntos legales. ¿Tendrías tiempo para reunirte conmigo esta semana? Por supuesto, faltaría más. ¿Es urgente? Puedo verla mañana por la mañana si es necesario. Su inmediata disposición a ayudarme recordó por qué siempre había tenido fe en él. Mientras otros estudiantes se burlaban de su acento o de su ropa humilde, yo había visto su carácter. No es una emergencia de vida o muerte, pero sí es importante. ¿Te parece bien el martes por la mañana? Perfecto. ¿Puede venir a mi oficina sobre las 10? Está en el centro, en la calle Larga. Allí estaré. Señora Sofía, hizo una pausa, ¿está segura de que está bien? Suena diferente. Miguel siempre había sido perceptivo. He tenido una noche reveladora, Miguel. Pero estoy bien. Te lo explico todo el martes. De acuerdo. Cuídese mucho y no dude en llamar si necesita algo antes. Después de colgar, me preparé la taza de manzanilla y me senté en la mesa de mi pequeña cocina. La misma mesa donde había ayudado a Carmen con sus deberes durante años, donde habíamos desayunado juntas antes del colegio, donde le había dado consejos sobre chicos y le había explicado cómo llevar las cuentas. Saqué una hoja de papel y comencé a escribir una lista. Primero, revisar mi testamento con Miguel. Segundo, explorar opciones para la propiedad de Sahara. Tercero, organizar mis otros documentos financieros. Mientras escribía, mis ojos se detuvieron en la fotografía de Javier que guardaba en la repisa de la ventana. Era de nuestro primer aniversario, los dos sonriendo en la playa de mi finca, con la casita de mis padres visible en el fondo. Él tenía su brazo alrededor de mis hombros y yo tenía esa expresión de felicidad completa que solo viene cuando sabes que estás exactamente donde se supone que debes estar. ¿Estarías orgulloso de que no lloré?, le pregunté en voz baja a la fotografía. ¿Estarías orgulloso de que mantuve mi dignidad? Por supuesto, no hubo respuesta, pero en mi corazón sentí que sí, que estaría orgulloso. Javier siempre me había dicho que era más fuerte de lo que creía. Tienes un núcleo de acero, Sofía, solía decir, solo necesitas recordar que está ahí. Esta noche, había redescubierto ese núcleo de acero, terminé mi infusión y regresé al dormitorio, donde guardé cuidadosamente todos los documentos de vuelta en la caja de metal. El martes por la mañana comenzaría a tomar el control de mi futuro. Pero antes de acostarme, hice algo que no había hecho en años. Cerré la puerta de mi dormitorio con llave. No porque tuviera miedo de que alguien entrara, sino porque necesitaba esa barrera simbólica. Esa noche, por primera vez en décadas, iba a dormir pensando solo en mí misma, no lo supe en ese momento, por supuesto. Solo me enteré de los detalles semanas después, cuando una prima lejana que trabajaba en el servicio de catering me contó lo que había escuchado esa noche. Mientras yo me preparaba para la batalla de mi vida en mi humilde piso de Jerez, a 40 kilómetros de distancia, en la opulenta finca Valdepeñas, mi hija y su nueva familia ya estaban brindando y planeando mi futuro sin mí. La conversación había comenzado justo después de que yo me marchara. Carmen, todavía con su vestido de novia pero con el maquillaje corrido por las lágrimas de risa, había preguntado casualmente dónde se había metido su madre. Se fue temprano, había respondido Isabel con una sonrisa satisfecha. Supongo que la sofisticación de la cena la superó. Ricardo había soltado una carcajada. ¿En serio, mamá, le disteis comida para perros? Eso es genial. Solo fue una pequeña broma, había dicho Isabel, aunque sus ojos brillaban con malicia. Alguien tiene que enseñarle cuál es su lugar en esta familia. Carmen no me había defendido.
En cambio, había levantado su copa en un brindis silencioso, como si aprobar la humillación de la mujer que la había criado fuera un rito de paso para convertirse en una Valdepeñas, pero esa misma noche, mientras se sentaban alrededor de una mesa cargada de licores y dulces, el lunes transcurrió en una nebulosa de reflexión y preparación. No contesté cuando Carmen llamó 3 veces, su nombre parpadeando en la pantalla de mi móvil como una advertencia. Probablemente se preguntaba por qué había desaparecido de su propia recepción sin despedirme. No abrí los mensajes de texto que llegaron de números que no reconocía, seguramente amigos o familiares de los Valdepeñas preguntando si estaba bien, una cortesía vacía. En cambio, pasé el día organizando mis pensamientos, revisando viejas fotografías y preparándome mentalmente para el encuentro con Miguel. Porque sabía que, una vez que comenzara este proceso, no habría vuelta atrás. Y, extrañamente, esa certeza me llenaba de una paz gélida y absoluta mientras yo me preparaba para mi reunión con Miguel el martes por la mañana, eligiendo una blusa de seda color crema, la más profesional que tenía, y asegurándome de que mis documentos estuvieran en orden. Ellos ya estaban discutiendo cómo repartirse lo que creían que era suyo por derecho. La ironía era tan espesa que casi podía saborearla, mucho más sustanciosa que la delicadeza que me habían servido. El martes, caminé hacia el centro de Jerez. El aire fresco de la mañana olía a azahar y a café recién hecho. La ciudad se desperezaba con el ruido de las persianas metálicas al subirse y el murmullo de las primeras conversaciones en los bares. Por primera vez en mucho tiempo, no caminaba con la cabeza gacha de una viuda anónima. Caminaba erguida, sintiendo el sol en mi cara, con una extraña sensación de libertad. La oficina de Miguel estaba en un edificio señorial en la calle Larga, con un patio interior lleno de macetas y el sonido tranquilizador de una pequeña fuente. El contraste entre la arrogancia de la finca Valdepeñas y la elegancia discreta de este lugar era absoluto. La recepcionista me saludó calurosamente y me dirigió hacia la oficina de Miguel. Cuando él abrió la puerta, vi inmediatamente en sus ojos la misma calidez y respeto que había visto cuando era mi protegido en el instituto. Para él, yo no era una carga o un obstáculo. Era la señora Sofía, la persona que había creído en él cuando pocos lo hacían. Señora Sofía, dijo, levantándose para estrechar mi mano. Es maravilloso verla. Mientras nos sentábamos en su oficina, elegante pero acogedora, con diplomas en las paredes y fotos de su sonriente familia en el escritorio, sentí una paz que no había experimentado en años. Aquí, en este espacio, yo era valorada. Aquí, mi voz importaba. Miguel, comencé, colocando la caja de metal sobre su pulido escritorio de caoba. Necesito hacer algunos cambios importantes en mi planificación patrimonial. Y creo que necesito hacerlos muy pronto. Sus ojos se enfocaron inmediatamente, su instinto legal activándose. Por supuesto, señora Sofía. Cuénteme qué está pasando. Y así, comencé a contarle la historia. La boda, la humillación, la risa de mi hija, el plato de comida para perros. No omití ningún detalle, por doloroso que fuera. Mientras hablaba, Miguel tomaba notas furiosamente, y pude ver cómo la indignación brillaba en sus ojos oscuros. No era la lástima que tanto detestaba, era una ira justa en mi nombre. Cuando terminé, hubo un silencio denso en la habitación. Señora Sofía, dijo finalmente, su voz controlada pero cargada de emoción. Vamos a asegurarnos de que usted mantenga el control completo sobre sus activos. Y vamos a hacerlo de una manera que nadie, absolutamente nadie, pueda desafiar legalmente. Esto es más que planificación patrimonial, dijo Miguel después de escuchar toda mi historia, sus dedos tamborileando pensativamente sobre el escritorio. Esto es proteger su dignidad y asegurar que sus valores se reflejen en su legado. Sus palabras resonaron profundamente conmigo. Durante 40 años, había vivido mis valores calladamente, trabajar duro, tratar a todos con respeto, sacrificarme por aquellos a quienes amaba. Pero nunca había considerado que mi legado pudiera ser una extensión activa de esos valores, una última declaración de quién era yo realmente. ¿Qué sugieres?, pregunté, sintiendo una mezcla de nerviosismo y anticipación. Miguel se recostó en su silla, su expresión seria pero reconfortante. Primero, vamos a redactar un nuevo testamento que refleje sus verdaderas intenciones.
Segundo, si realmente quiere asegurar que la propiedad de Sahara se use de una manera que honre sus valores, tenemos varias opciones. Podemos crear una fundación, o podemos hacer una donación directa a una organización existente. Una donación irrevocable. Una vez hecha, ni usted misma podría deshacerla, y mucho menos ellos. Fue entonces cuando la idea, nacida de la más profunda de las humillaciones, floreció en mi mente con una claridad perfecta. Querían tratarme como a un perro. Muy bien. Les daría perros. Quiero donarlo, dije, mi voz firme. Quiero donar la finca entera a una protectora de animales. Una que se especialice en rescatar perros viejos, abandonados. Perros como mi Toby. Quiero que ese lugar, mi paraíso personal, se convierta en un paraíso para ellos. Un lugar donde puedan vivir sus últimos días con dignidad, con sol y arena y el amor que sus familias les negaron. Quiero que se llame el refugio de Toby. Miguel me miró, y por primera vez en toda la reunión, una lenta sonrisa se extendió por su rostro. Era una sonrisa de comprensión, de apreciación por la justicia poética de mi decisión. Es la mejor idea que he oído en mucho tiempo, señora Sofía. Es perfecta. Pasamos las siguientes 2 horas revisando cada detalle. Miguel explicó las implicaciones legales, cómo estructurar la donación para que fuera completamente irrevocable y a prueba de cualquier desafío legal por parte de los Valdepeñas y su ejército de abogados. Su profesionalismo me tranquilizó, pero fue su comprensión emocional de mi situación lo que realmente me tocó. Señora Sofía, dijo mientras organizábamos los documentos, quiero que sepa que cualquier persona que la trate de la manera que la trataron en esa boda no merece beneficiarse de su generosidad. Usted se merece mucho más. Al salir de su oficina 3 horas después, llevaba conmigo los borradores de los documentos que cambiarían todo y una cita para firmar las versiones finales el viernes por la mañana. También tenía el número de teléfono de Laura Vega, la directora de la protectora Segundas Oportunidades en la provincia de Cádiz, con quien Miguel ya había hablado sobre la posibilidad de una donación sin precedentes. El miércoles por la mañana, conduje hacia Sahara por primera vez en meses. La carretera serpenteaba a través de marismas y pequeños pueblos blancos, el paisaje transformándose gradualmente en la costa salvaje que tanto amaba. La finca se veía exactamente como la recordaba. La casita de madera, curtida por el sol y el salitre, se alzaba modestamente entre pinos y sabinas, mientras las dunas cubiertas de hierba se extendían hacia el océano. Este no era el terreno para un resort de lujo que Carmen y Ricardo imaginaban. Era un santuario. Estacioné y caminé por el sendero familiar hacia la playa. El sonido de las olas era inmediatamente calmante, un ritmo constante que había sido la banda sonora de mis mejores recuerdos. Aquí era donde Javier me había pedido matrimonio. Aquí era donde había traído a Carmen cuando era pequeña para construir castillos de arena. Aquí era donde había venido a llorar después de su funeral y donde había encontrado la fuerza para seguir adelante. Me senté en el viejo banco de madera que mi padre había construido, mirando las olas que se estrellaban contra la orilla. Y en ese momento, supe exactamente lo que quería hacer. Saqué mi teléfono y marqué el número que Miguel me había dado. Segundas oportunidades, habla Laura. Señora Vega, soy Sofía Romero. Miguel Sánchez me dio su número. Me gustaría discutir una posible donación para su refugio. Señora Romero, la voz de Laura sonó cautelosa pero interesada. Miguel me contó un poco. ¿Le gustaría que nos reuniéramos? De hecho, estoy en Sahara ahora mismo, en mi propiedad. Tendría tiempo para venir a verla. 1 hora después, Laura llegó en una furgoneta vieja pero bien mantenida, con el logo de la protectora en el costado. Era una mujer de mi edad, con el pelo canoso recogido en una coleta práctica y unos ojos amables que habían visto demasiada crueldad pero que aún conservaban la esperanza. Es el paraíso, dijo mientras caminábamos por la propiedad, su voz llena de asombro. Los perros de rescate, los viejitos, necesitan espacios como este para sanar. Le expliqué mi visión, un refugio especializado para perros mayores y con necesidades médicas. Un lugar de dignidad para criaturas que habían sido desechadas. Mientras hablaba, pude visualizarlo todo. Perros mayores caminando lentamente por la arena,
animales heridos encontrando paz en este espacio sagrado. Hay una condición, dije finalmente. Me gustaría que se llame el refugio de Toby, en honor a mi perro. Los ojos de Laura se llenaron de lágrimas. Sería un honor, Sofía. Sería un honor. Pasamos el resto de la tarde caminando por la propiedad, discutiendo planes y posibilidades. Laura tenía una visión que coincidía perfectamente con la mía, un lugar donde los animales desechados pudieran vivir sus días restantes con dignidad y amor. Cuando finalmente nos despedimos, con un apretón de manos que sellaba un pacto mucho más profundo que cualquier contrato, había acordado donar no solo la propiedad, sino también una cantidad sustancial de mis ahorros para establecer un fondo perpetuo que aseguraría el funcionamiento del refugio. Esto no era un acto de venganza, me di cuenta. Era un acto de creación. Estaba transformando el dolor en esperanza. El jueves por la noche, mi teléfono sonó. Era un número que no reconocí, pero cuando contesté, escuché una voz joven y tímida. ¿Tita Sofía? Soy Lucía. Lucía, la sobrina de mi difunto esposo Javier, la hija de su hermana menor. Tenía 19 años y estudiaba Historia del Arte en la Universidad de Sevilla. Siempre había sido mi favorita entre los familiares lejanos, una joven reflexiva y sensible que parecía haber heredado la bondad que a veces faltaba en el resto de la familia. Lucía, querida, ¿cómo estás? Estoy muy enfadada, tita Sofía. Escuché lo que pasó en la boda. Mi madre me contó algunas cosas y, honestamente, estoy avergonzada de nuestra familia. Su voz se quebró ligeramente. No te preocupes por eso, cariño. No. Sí que me preocupo. No está bien. Nada de esto está bien. Carmen se está comportando como si fuera una reina y los Valdepeñas son horribles. Y escuché que están planeando algo con tu finca en Sahara, mi corazón se aceleró. ¿Qué escuchaste? Estuve en casa de los Valdepeñas ayer, ayudando a recoger algunas cosas de la boda, y los escuché hablar. Hablaban de construir algún tipo de resort, de convencerte de que le cedieras la tierra por tu propio bien. Fue repugnante. Tita, aprecio que me llames, pero no quiero que esto te cause problemas. Tita Sofía, su voz se volvió más firme, tú eres más familia para mí que muchos de ellos. Siempre recordaré cómo me ayudaste con mis trabajos de historia, cómo me escuchaste cuando nadie más lo hacía. Si hay algo que pueda hacer para ayudarte, sus palabras me tocaron profundamente. Aquí estaba alguien de la generación más joven, alguien que podía ver claramente la diferencia entre el amor real y la actuación superficial que había caracterizado mi relación con Carmen en los últimos años. De hecho, hay algo, dije impulsivamente. ¿Te gustaría comer conmigo mañana? Hay algunas cosas que me gustaría discutir contigo. Por supuesto. ¿Dónde? ¿Conoces ese pequeño bar de tapas cerca de la catedral, Las Terices? A la 1. Allí estaré. Después de colgar, me senté en mi cocina sintiendo algo que no había experimentado en mucho tiempo, esperanza. Esperanza de que al menos una persona en mi familia entendía quién era yo realmente. Lucía representaba la posibilidad de que mis valores pudieran continuar en la siguiente generación, incluso si mi propia hija los había rechazado. El viernes por la mañana, temprano, antes de mi cita con Lucía, fui a la oficina de Miguel para firmar todos los documentos finales. Mi nuevo testamento nombraba a Lucía como mi única beneficiaria, con fondos específicos destinados a su educación y su futuro. La donación de la propiedad de Sahara al refugio Segundas Oportunidades, que se llamaría oficialmente el refugio de Toby, era irrevocable, efectiva inmediatamente. ¿Estás segura de esto?, preguntó Miguel una última vez, con la pluma en la mano. Nunca he estado más segura de algo en mi vida, respondí, y era la verdad absoluta. Mientras firmaba mi nombre en cada documento, sentí como si estuviera escribiendo el final de un capítulo y el comienzo de otro. La mujer que había vivido para complacer a otros, que había sacrificado su propia dignidad en el altar del amor maternal, estaba tomando su última decisión importante. Y esta vez, era completamente para mí. El almuerzo con Lucía en Las Terices fue como encontrar un oasis en el desierto. Nos sentamos en una mesa de madera oscura, rodeadas del bullicio alegre del bar. Tita Sofía,
comenzó Lucía, necesito disculparme por toda mi familia. Lo que hicieron. No necesitas disculparte por las acciones de otros, querida. Sí que necesito hacerlo, insistió, sus ojos marrones brillando con determinación. Porque alguien de nuestra familia necesita reconocer que estuvieron mal. Completamente mal, le conté sobre mis decisiones. Sobre el refugio, sobre mi Nuevo Testamento. Observé cómo sus expresiones cambiaban de sorpresa a comprensión y, finalmente, a algo que parecía orgullo. Es perfecto, dijo finalmente. Es exactamente lo que Toby habría querido. Y es exactamente lo que tú mereces, que tu legado refleje quién eres realmente. Esa tarde, mi teléfono sonó. Era un número desconocido. ¿Señora Romero? Soy Juan Carlos Benítez, del Diario de Cádiz. Estamos preparando un artículo sobre filantropía local y nos hemos enterado de su generosa donación a la protectora Segundas Oportunidades. ¿Tendría unos minutos para hablar? Mi estómago se tensó. No había esperado que la noticia se hiciera pública tan rápidamente. ¿Cómo se enteraron? Segundas Oportunidades emitió un comunicado de prensa esta mañana, anunciando la donación de 10 hectáreas frente al mar para establecer el refugio de Toby. Es una historia preciosa, señora Romero. Con el corazón latiendo rápidamente, le di una breve entrevista, enfocándome en mi amor por los animales y la memoria de Toby. Mantuve mis comentarios positivos y evité cualquier mención de problemas familiares. Pero sabía que, una vez que el artículo se publicara, los Valdepeñas se enterarían de que sus planes habían sido completamente frustrados. No tuve que esperar mucho. El sábado por la mañana, el artículo apareció en la portada de la edición local, con el titular, Filántropa jerezana dona una valiosa finca costera para un refugio de animales de rescate. Incluía una foto de la propiedad de Sahara y citas de Laura Vega sobre los planes para el refugio. Mi teléfono comenzó a sonar a las 8:30 de la mañana. Era Carmen. Dejé que fuera al buzón de voz. Luego otra vez. Y otra vez. Finalmente, a la cuarta llamada, contesté, mamá, la voz de Carmen era tensa, forzadamente controlada. Necesitamos hablar. Ahora. Buenos días, Carmen. ¿Cómo estáis tú y Ricardo? No me vengas con educación falsa. ¿Qué es esto sobre donar la finca de Sahara? Tiene que ser un error. No es un error. Doné la propiedad a la protectora. Va a ser un lugar hermoso para perros de rescate. Hubo un silencio largo y cargado de incredulidad. No puedes hacer eso. Esa propiedad es para la familia. Es mi propiedad, Carmen. Siempre ha sido mi propiedad. Y puedo hacer con ella lo que considere correcto. Pero nosotros teníamos planes. ¿Qué tipo de planes? Otro silencio. Evidentemente, Carmen se daba cuenta de que admitir que habían estado planeando apoderarse de mi propiedad no la haría quedar muy bien. Planes, para desarrollarla. Para asegurar el futuro financiero de la familia. ¿Y cuándo exactamente planeabas discutir estos planes conmigo? Íbamos a hablar contigo esta semana. ¿Después de que ya hubierais contactado a abogados y tasadores? Esta vez, el silencio fue mucho más largo. Finalmente, ¿cómo supiste eso? Tengo mis fuentes. Al igual que tú tienes las tuyas para la comida para perros, eso fue solo una broma. No fue nada personal. ¿Alimentar a tu madre con comida para perros en tu boda no fue personal? ¿Permitir que tu nueva familia me humille públicamente no fue personal? Mamá, estás exagerando. Estás siendo dramática. No, Carmen. Por primera vez en mi vida, estoy siendo honesta. Y la verdad es que me trataste de una manera imperdonable. Y ahora estás molesta porque no puedes beneficiarte financieramente de esa crueldad. No puedes simplemente regalar millones de euros. Ahí está, dije tranquilamente. Eso es todo lo que te importa. El dinero. Eso no es cierto. ¿Cuándo fue la última vez que me llamaste solo para saber cómo estaba? ¿Cuándo fue la última vez que me invitaste a comer sin querer algo? ¿Cuándo fue la última vez que me dijiste que me querías sin que fuera una respuesta automática a que yo lo dijera primero? Silencio.
No puedes responder porque no lo recuerdas. Y yo tampoco. Mamá, ¿podemos arreglar esto? No, no podemos. Algunas cosas no se pueden arreglar, Carmen. Algunas cosas simplemente revelan quiénes somos realmente. Colgué el teléfono. Durante las siguientes horas, el teléfono sonó 6 meses después de dejar Jerez, me desperté en mi pequeño apartamento en Grazalema con el sonido de la lluvia golpeando suavemente las ventanas y el aroma del café recién hecho llenando el aire. La Sierra del Pinar se alzaba majestuosa más allá de mi ventana, cubierta de una niebla matutina que le daba un aspecto etéreo y pacífico. Mi nueva vida era simple, pero profundamente satisfactoria. Trabajaba 4 días a la semana en el vivero El Pinzapar, donde me habían contratado inicialmente para un trabajo de media jornada que rápidamente se había convertido en un rol más integral. Resulta que 40 años de nutrir y cuidar se traducían perfectamente al mundo de las plantas. Los propietarios, Mateo y Clara, eran una pareja jubilada que había abierto el vivero más por amor que por dinero, y valoraban mi paciencia tanto con los helechos como con los clientes indecisos. Mi apartamento era modesto, un dormitorio, una sala pequeña, una cocina eficiente y, lo más importante para mí, un pequeño balcón donde mis geranios y mi hierbabuena crecían sin pedir permiso, desafiando a la piedra gris del edificio. Había amueblado el espacio con piezas de segunda mano que había restaurado yo misma, creando un hogar que era completamente mío. Cada objeto tenía un propósito, cada decisión de decoración reflejaba mis gustos reales, no lo que pensaba que otros esperaban de mí. Las montañas me habían dado algo que no sabía que necesitaba, un bendito anonimato. Aquí, nadie conocía mi historia. Era simplemente Sofía, la mujer tranquila que trabajaba en el vivero y que siempre tenía consejos útiles sobre el cuidado de las plantas. No era la madre abandonada ni la mujer patética que fue humillada en una boda. Era una persona completa, con valor propio. Esa mañana en particular, mientras tomaba mi café y observaba las gotas de lluvia deslizarse por la ventana, recibí un paquete de Lucía. Era nuestro nuevo ritual. Dentro había un álbum de fotos encuadernado en cuero. La primera página tenía una nota: Tita, para que nunca olvides el bien que creas. Las fotos eran de la inauguración oficial del refugio de Toby. Sonreí mientras las pasaba. Las instalaciones eran exactamente lo que Laura y yo habíamos visualizado, estructuras de madera que se integraban con el paisaje, espacios abiertos donde perros viejos con las patas cansadas podían caminar a su propio ritmo y una pequeña clínica veterinaria. Las imágenes me llenaron de una satisfacción profunda. Pero lo que más me tocó fue saber que el refugio ya había salvado a 23 perros en sus primeros meses. Perros como mi Toby, con artritis y corazones cansados, pero con los ojos todavía llenos de amor para dar. Al día siguiente, mientras regaba las petunias en el vivero, un coche que no encajaba en el paisaje de Grazalema se detuvo en la entrada. Un Mercedes negro, brillante y arrogante. De él bajaron, como apariciones de un pasado que creía enterrado, Isabel, Ricardo y Carmen. Isabel llevaba un traje de chaqueta blanco impoluto, Ricardo un polo de marca con el cuello subido, y Carmen un vestido de verano que probablemente costaba más que mi alquiler de 6 meses. Habían venido. La confrontación que había evitado finalmente me había encontrado. Dejé la regadera en el suelo y me erguí, secándome las manos en mi delantal de trabajo. Caminaron hacia mí, sus zapatos caros levantando una pequeña nube de polvo del camino de tierra. Isabel fue la primera en hablar, su voz tan afilada como siempre, aunque intentaba cubrirla con un barniz de falsa preocupación. Sofía, querida. Te hemos estado buscando por todas partes. Estábamos tan preocupados. Ricardo sonrió, una sonrisa que no llegaba a sus ojos fríos de depredador. Madre, hemos venido a hablar con sensatez. Lo que hiciste fue impulsivo. Pero todavía hay tiempo para rectificar. Podemos impugnar la donación, alegar influencia indebida. Carmen se quedó un paso por detrás, sus ojos fijos en mí, una mezcla de ira y algo que casi podría haber confundido con dolor si no la conociera tan bien. Mamá, por favor. Lo que pasó en la boda fue un error terrible, una broma de mal gusto. Pero no puedes destruir el futuro de la familia por eso. No puedes tirarlo todo por la borda. Su voz tembló, una actuación perfecta de hija arrepentida.
Los miré a los tres, uno por uno. La reina, el príncipe heredero y la princesa traidora. Y no sentí nada. Ni rabia, ni dolor. Solo una inmensa, abrumadora lástima. No hay nada que hablar, dije, mi voz tranquila pero tan firme como las rocas de la sierra a mi espalda. Esta es mi vida ahora. Y no está en venta. Me di la vuelta y comencé a caminar de regreso hacia el invernadero, hacia mis plantas, hacia mi paz. Escuché a Ricardo farfullar sobre abogados y consecuencias, a Isabel sisear sobre mi ingratitud. Escuché a Carmen llamarme, su voz finalmente rompiéndose en un sollozo real, un sollozo de frustración porque su poder sobre mí se había desvanecido para siempre. No me detuve. No miré atrás. Cuando llegué a la puerta del invernadero, el sonido del motor del Mercedes arrancando y alejándose fue la música más dulce que había oído en mucho tiempo. Me apoyé contra el marco de la puerta, respirando hondo el aire húmedo y terroso del invernadero. Estaba temblando, no de miedo, sino de la adrenalina de la victoria. Había ganado, no gritando ni luchando, sino simplemente eligiéndome a mí misma. Entonces, escuché otros pasos en el camino de grava, más suaves, más vacilantes. Me di la vuelta, el corazón todavía acelerado, y vi a Miguel Sánchez de pie junto a mi viejo Seat Ibiza. No llevaba su traje de abogado de la ciudad. Llevaba unos vaqueros y una camisa sencilla, y en sus ojos había una preocupación genuina que me desarmó. Señora Sofía, dijo en voz baja. Esperaba en el pueblo. Vi su coche y pensé que podrían encontrarla. Quería asegurarme de que estuviera bien. De repente, todo encajó. La llamada de Lucía. La sensación de ser observada. No había sido una paranoia. Había sido él. Fuiste tú, ¿verdad? Tú le dijiste a Lucía lo de los planes de los Valdepeñas. La hiciste llamarme para advertirme. Miguel asintió, sin apartar la vista de mí. Lucía es mi pasante de verano. Una chica muy lista. Pero sí, yo le pedí que la llamara. Y he tenido a un amigo vigilando discretamente su casa en Jerez hasta que se fue. No podía dejarla sola, señora Sofía. No después de todo lo que ha pasado. Su generosidad, su fuerza. Merecía ser protegida. Nos quedamos en silencio por un momento, el único sonido era el goteo de la lluvia desde el tejado del invernadero. La miré, a este hombre que había pasado de ser un niño tímido al que ayudaba con los deberes a ser mi guardián silencioso, mi caballero andante inesperado. Y por primera vez, no lo vi como el niño que fue, sino como el hombre que era, leal, inteligente y con una profundidad en la mirada que prometía una calma similar a la de estas montañas. Una calidez que no había sentido en años comenzó a extenderse por mi pecho. Gracias, Miguel, susurré, y la palabra se sintió completamente insuficiente. Él simplemente sonrió, una sonrisa pequeña y genuina. Cuando esté lista, hay algunas cosas de las que deberíamos hablar. Opciones para su futuro. Pero no hay prisa. El futuro, por primera vez, sonaba como una promesa, no como una amenaza. Se acercó y, por un instante, pensé que iba a abrazarme, pero en su lugar, me tendió una carpeta de cartón que había estado sosteniendo. Hay una cosa más. Cuando empezamos a investigar la donación, mis colegas revisaron algunos registros públicos de los Valdepeñas para anticipar sus movimientos. Y encontraron algo que creo que debes saber. Abrí la carpeta. Dentro había varios documentos, pero el que estaba encima me heló la sangre. Era una copia del informe del atestado del accidente de tráfico de mi esposo, Javier. Pero grapado a él había un informe de una transferencia bancaria. Una suma de dinero muy grande, transferida de una de las empresas de la familia Valdepeñas a la cuenta del camionero que había chocado contra el coche de Javier, fechada 3 días después del accidente. Levanté la vista hacia Miguel, sin poder respirar, mi mente dando vueltas en un torbellino de horror y confusión. ¿Qué es esto? Miguel me miró, su expresión sombría y llena de una ira controlada. No lo sé con certeza, Sofía. Pero parece que la crueldad de los Valdepeñas podría haber comenzado mucho antes de la boda de su hija.
Y que el accidente de Javier, el hombre que se interponía entre ellos y su acceso a la finca de Sahara, podría no haber sido un accidente en absoluto.